Salmo 50, versículo 16 al 21. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Claro que esto será un día en el juicio. Cuando todo salga a la luz, entonces Dios pondrá sobre ese hipócrita todas estas acciones. Componías mal contra tu hermano, engaño. Creías que yo iba a quedarme callado. Me he quedado callado momentáneamente, pero un día yo las pondré delante de tus ojos. Nos vamos hasta el libro de Gálatas y tomamos el capítulo 1, versículos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, en ocasiones simpatiza tanto el creyente con su pastor, con el predicador, con el apóstol fulano de tal, que en lugar de apuntar a hacer todo para el Señor, lo voy a hacer para que mi pastor se sienta contento. No importa que la Biblia lo prohíba, mientras mi pastor esté feliz, yo lo voy a hacer para agradar. Y entonces Pablo deja esta reflexión: si yo tratara de agradar a un hombre, no sería siervo de Cristo, sería siervo de ese pastor, siervo de ese apóstol, siervo de ese sacerdote, siervo del Papa. Yo voy a hacer lo que al Papa le guste, lo que al obispo de la colonia le guste. Tratar de agradar al hombre equivale a ser siervo del hombre. El día de hoy les hablaré más como un apologista que como un predicador, usando algunos términos que no son tan entendibles para muchos. Así que después de este sermón, muchos tendrán que investigar por su cuenta propia el contenido de lo que enseñé en este sermón. El título de mi sermón es El Evangelio según San Yo. Y el contenido de este sermón es una de las revelaciones que yo considero más urgentes y más importantes de transmitir a la cristiandad, ya que estamos siendo golpeados desde adentro. Estamos siendo golpeados los cristianos desde adentro. Algunos de los proyectiles más fuertes que está recibiendo la iglesia cristiana no vienen de la frontera, no vienen de los lugares circunvecinos. Los proyectiles que el diablo está lanzando sobre la iglesia son desde adentro.
Y mientras no lo vea el pastor de dicha iglesia, mientras no lo vea la congregación, únicamente se estarán cuidando de los ataques de afuera. Y aunque ciertamente hay proyectiles que vienen de afuera, la espiritualidad de la iglesia cristiana merma desde adentro. Para poder entender el daño interno que carcome a la cristiandad del siglo XXI, el día de hoy hablaré sobre 3 siglos de historia, sobre lo que le ha acontecido a nuestra cultura en toda la humanidad, los últimos 3 siglos de historia. Iniciemos con la siguiente reflexión. Es necesario tener un absoluto para poder tener un significado en la vida. Repito, es necesario tener un absoluto para poder tener un significado en la vida y darle sentido y rumbo a nuestras acciones. Con un absoluto podemos darle sentido y rumbo a nuestras acciones. Si no, lo que acontecería, lo opuesto, es que sin un absoluto no tiene sentido la vida y no encontrará rumbo el hombre, no sabrá hacia dónde caminar, estará extraviado. ¿Cómo le pasó a Israel durante 40 años? Ya que ese absoluto nos impulsará a alcanzar nuestras metas. El reverendo William Marion Branham predica un sermón y él decide titularlo El Absoluto, y él explica en ese sermón que un absoluto es lo definitivo. Él lo investiga, claro, en un diccionario de mucho peso en Estados Unidos, que es el diccionario Webster, y él dice un absoluto es lo definitivo. Es la meta, es el total, es el poste de amarre. Él lo explica de diferentes formas. Muy bien, partiendo de esta reflexión, deben de saber que los primeros 15 siglos después de Cristo, históricamente, gran parte de la humanidad en conducta moral y en entendimiento sobre el propósito de la vida, tenían un absoluto. Ese absoluto era la creencia en Dios y en la Biblia como palabra de Dios. Ese era el absoluto de la humanidad. No estoy hablando solo de la cristiandad, estoy hablando de todos los habitantes que vivieron durante los primeros 15 siglos después de Cristo. Toda la humanidad tenía un absoluto y ese absoluto era la creencia en Dios y la creencia en que la Biblia era la palabra de Dios. Durante esos primeros 15 siglos nadie discutía si Dios existía o no existía. Nadie cuestionaba los mandamientos que estaban en la Biblia, absolutamente nadie. Porque creer en la existencia de Dios y creer que ese Dios había plasmado sus leyes en un libro conocido como la Biblia era el absolutismo predominante en cuestión de religión. Después del siglo XVII nace una ideología conocida como la Ilustración, que sería el motor para otros movimientos que lucharían contra el absolutismo. La Ilustración tiene las siguientes características, pueden resumirse en las siguientes características. Racionalismo, búsqueda de la felicidad, creencia en la bondad natural del hombre, el optimismo, el laicismo. Estas son algunas características que un día aparecieron en forma de ideologías,
Pero todas ellas nacen de este movimiento que comienza en el siglo XVII, conocido como la Ilustración. Claro que todo esto no aparece de un junto en la sociedad, sino que aparece gradualmente y se desarrolla y va posesionándose poco a poco en la cultura, lentamente, va pavimentando el camino para un movimiento a futuro llamado el ateísmo y el agnosticismo. Este movimiento del ateísmo como el agnosticismo permeará a la sociedad del siglo XXI principalmente, y lo hará a través de otras derivaciones de este movimiento, derivaciones conocidas como el nihilismo, el secularismo, el narcisismo, el existencialismo, etc. Todas estas ideologías tienen su caldo de cultivo en la Ilustración, en el siglo XVII. Y desde una perspectiva naturalista, esto solamente equivale a un curso progresivo de eventos intelectuales. Desde la perspectiva naturalista, esto inicia en la Ilustración, se va desarrollando a través del siglo XVIII, XIX, XX, culmina con la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI en lo que conocemos hoy como ateísmo y agnosticismo. De hecho, todo esto fue profetizado, si así se puede decir, por uno de los ateos más famosos que han existido, que es Friedrich Nietzsche. Nietzsche dijo: describo lo que viene. El advenimiento del nihilismo, lo que cuento sobre el nihilismo, es la historia de los dos próximos siglos. Esto fue dicho a inicios del siglo XX, porque aún Nietzsche sabía que la muerte de Dios representaba la muerte del ser humano. Y aunque naturalmente esto tiene una explicación, nosotros los cristianos sabemos que las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas espirituales de Satanás y sus ángeles, a través de estas ideologías y a través de estas filosofías, lograban su objetivo principal, que sería el vencer al absolutismo religioso de la humanidad, que es la increencia en Dios y en su palabra. Qué tremendo está esto. Cuando estuve repasando todo esto, casi me voy para atrás con todo y escritorio. Entendible, ¿no, hermano? Muy bien. Por eso les dije que van a tener que estudiar un poquito nada más. Al ver el ateísmo en nuestras culturas, en nuestra cultura presente, ofertándose con diferentes máscaras, todas ellas, todas las máscaras del ateísmo, en aras de la libertad, del bienestar, del razonamiento, de la confianza en la ciencia, etcétera, y ver cómo es que su posicionamiento, principalmente en el ámbito intelectual, y todavía un poco más, retando a la religión, podemos ver hasta aquí cómo es que el objetivo de Satanás, que inicia en el siglo XVII y culmina en este siglo en ateísmo y agnosticismo, podemos pensar que Satanás logró su objetivo final, alcanzó su meta con todo lo que pretendía desde hace 3 siglos, pero no. Estos ideales que estoy mencionando se introducirían también en el cristianismo. Por muy descabellado que esto se escuche, estos ideales se introducirían en el cristianismo. Y actualmente el nihilismo, que son los ideales enemigos de la religión, de la conducta moral, estos ideales controlan gran parte de la humanidad y ya se han infiltrado
en las creencias de los cristianos, por inaceptable que esto parezca. En el racionalismo, ¿cuál es la ideología? Solo es real lo que puede ser entendido por la razón. Ahorita voy a dar significados muy breves, muy cortos para tratar de asociarlos con lo que voy a explicar en un momento. Repito, en el racionalismo solo es real aquello que puede ser entendido por la razón, aquello que no sea racional debe de ser tachado o señalado como falso o como inútil. En la búsqueda de la felicidad, la naturaleza, esto es lo que se cree con esta ideología, la naturaleza ha creado al hombre para que éste sea feliz. En la ideología de que el hombre es bueno por naturaleza, en otras palabras, existe una bondad inherente en el ser humano. En el laicismo se dedicaron a sacar a Dios de la sociedad, comenzando por las escuelas. Claro que aquellos cristianos que no están relacionados o no pertenecen a un vínculo intelectual, probablemente usted nunca haya escuchado nada de esto, pero esto es lo que está pasando allá afuera, principalmente en los círculos académicos. Ok, habiendo mencionado todo lo que mencioné y habiendo enredado su cabecita, entonces surge la pregunta, ¿en qué afecta todo esto desde hace 3 siglos? ¿En qué afecta a la iglesia? Por último, ¿qué me compete a mí? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto, pastor? Muy bien, el diablo introdujo esto en la iglesia del Señor, no como una ideología, como circula en la sociedad moderna, no como una ideología, sino más bien sustituiría la doctrina cristiana, afectando parte de nuestras creencias con estas ideologías y la afectaría con un individualismo y con una personalización del cristianismo. Satanás sabe muy bien que un cristiano profeso nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. Él lo entiende muy bien. Él sabe que un cristiano que ha tenido una conversión, que se encontró con el Señor, que ha experimentado un cambio de vida, nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. Él es muy astuto. Así es que Satanás no va a intentar poner al cristiano contra la Biblia. ¿Están de acuerdo? Pero lo que sí hará el diablo es incitar al cristiano moderno, una vez que ha influenciado a la cristiandad con estas ideologías, lo va a incitar a que busque un evangelio a la carta. Repitan, un evangelio a la carta. Ese es el evangelio que predomina en el siglo XXI. Un evangelio que le permita al cristiano seleccionar según sus gustos, seleccionar según sus ideas, que le permita seleccionar según su entorno. Y con este evangelio a su gusto, el cristiano puede sin ninguna preocupación elegir desechar lo que no le guste de la enseñanza y decidir abrazar lo que le parezca bien o lo que sea acorde a sus creencias o a sus sentires. Dios, ayúdanos. Con este tipo de evangelio, muchos cristianos tienen toda la libertad de cuestionar aún lo que les enseña su pastor. Con este tipo de evangelio, el cristiano, en cuanto escuche algo, la mínima diferencia de lo que él cree, lo que él piensa, lo que él siente, él se levanta, dice, dejo esta iglesia y me voy a otra. Este es el tipo de evangelio que hoy reina en las iglesias. Un evangelio no según los escritores de la Biblia, sino un evangelio según San John. Así que el cristiano del siglo XXI es un cristiano humanista,
un cristiano antropocéntrico. ¿Y qué tipo de fe es la que encontramos en estos cristianos? 3 tipos de fe. Una fe cómoda, una fe emocional y una fe soberbia. Esta es la fe con la que se cree, se predica y se vive el Evangelio según San John. Una fe cómoda, una fe emocional y una fe soberbia. Ahorita vamos a analizar cada una de ellas. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Vamos a iniciar con el análisis de cuál es una fe cómoda. No vaya a ser que yo, como pastor de esta iglesia, usted como congregante de esta iglesia, tenga un evangelio con estas descripciones. Una fe cómoda es aquella donde el cristiano ha fabricado en su mente un Dios poco exigente. Esta es la fe cómoda. Aquella que le permite al cristiano fabricar un Dios poco exigente, un Dios que se contenta simplemente con el hecho de amar a la humanidad, basado en San Juan 3:16, claro. Un Dios que está contento con amar a la humanidad, pero que no espera de sus seguidores un compromiso con Él. Por eso se hace mucho énfasis, se recalca y se menciona: Dios es amor, Dios ama a la humanidad, Dios me ama, yo no creo que Dios quiere esto para mí. Porque en esta fe cómoda, eso es lo que hay en la mente de los cristianos. Este Dios no puede exigir demasiado. Este Dios está puesto solo para amarnos. Es un Dios de amor. Un Dios creado en la fe cómoda, a la imagen del hombre moderno, no un Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza, sino más bien uno que nunca pide nada para él, solo está dispuesto a dar. Un Dios que está allá en los cielos sentado, vigilando y esperando la oportunidad para hacer feliz a los cristianos. Este es el concepto de Dios cuando se tiene una fe cómoda. Así lo conciben muchos. Por eso, cualquier situación que no sea congruente con esta descripción, viene un descontrol. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está sucediendo? Dios es amor. Dios quiere que yo esté sano, Dios quiere que tenga trabajo, Dios quiere que mi familia no se enferme. Dios no pudo haber querido que se nos queme la casa. En esta fe cómoda, el cristiano que tiene este tipo de fe ha creado en su mente un Señor sirviente, no el Señor amo, sino un Señor sirviente. Un Señor sirviente que está al servicio doméstico de los hombres. Un Dios no que espera ser servido, sino que está listo para servir al hombre en cuanto al hombre se le compliquen las cosas. Cuando el hombre se queda sin trabajo, que Dios aparezca, que abra puertas, que vengan ofertas y que le den un buen puesto. Un Dios que cuando sus hijos andan batallando en el camión, les provea un carro. Un Dios que complazca sus necesidades sentimentales, físicas, materiales, económicas. Un Dios al servicio de los cristianos. Y con esa idea, en cuanto Dios no aparece en la necesidad, entonces los cristianos y los no cristianos se quejan del Dios sirviente. No sé qué está pasando, no lo entiendo, soy el pastor, me ocurrió esta desgracia, Dios no apareció.
Mi hijo se enfermó, lloramos, las guerreras de la oración se hincaron, la iglesia ayunó y Dios no apareció. ¿Qué está pasando? Nada. No está pasando nada. Si tuviéramos el concepto claro de quién es Dios, la Biblia de entrada entre sus muchos títulos le da el título de Señor, y la palabra Señor cuando se traduce significa amo, gobernante. Y los que son amos y gobernantes no están para servir, sino para ser servidos. Pero en la fe cómoda existe un Señor sirviente que en cuanto al hombre se le compliquen las cosas, debe de aparecer de inmediato y arreglar la vida del cristiano. Y si no, algo anda mal. Qué incongruencia. Qué incongruencia que al Dios a quien tenemos que servir, lo tenemos en nuestra mente para que nos sirva. Las escrituras en que se apoya esta fe cómoda siempre apuntan al bienestar propio. Se buscan escrituras, se aíslan, se descontextualizan y se ponen allí para que los cristianos crean que Dios está a su servicio. Si yo tuviera el conocimiento del Dios de la Biblia, no del Dios que yo he fabricado en mi mente, si yo tuviera ese conocimiento del Dios de la Biblia, y yo en toda la vida necesito trabajo y Dios no me lo da, y mi familia se enferma y Dios nunca la sana, y tengo deudas y Dios nunca me ayuda a pagarlas, y si Dios nunca aparece, si yo tengo el conocimiento del Dios de la Biblia, entonces todo está bien, porque yo fui creado para servicio de Él, no para que Él me sirviera a mí. Alaban a Dios. Tenemos infinidad de iglesias con este tipo de fe cómoda, infinidad de pastores alimentando con sus sermones esta creencia humanista de que Dios debe de ayudar, suplir, proveer, y si Él no lo hace, algo está mal. ¿Alaban a Dios? Veamos qué nos dice Pablo en Filipenses 3 sobre este tema. Filipenses capítulo 3. Bendito el Señor por siempre. Filipenses 3, versículo 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando dice Pablo son enemigos de la cruz, no se refiere a aquel madero cruzado con una tabla que forma una cruz. La cruz de Cristo representan los problemas que todo cristiano tiene que cargar, el sufrimiento que se nos asigna en la vida cristiana. Pues hay algunos que son enemigos de que el cristiano sufra. ¿Quiénes son estos? Los de la fe cómoda. Y ahí van pastores y congregantes. No debe de existir la pregunta ¿por qué me está yendo tan mal? Porque la respuesta es todo es normal. Todo es normal que al cristiano le vaya mal, que tenga pruebas, que tenga sufrimiento. Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Todo es normal. Hablando de pruebas, sufrimientos, dice aquí, hay algunos que no les gusta y que están en contra de que el cristiano sufra. Sí, son los que son enemigos de la cruz de Cristo. Avancemos, dice Pablo. Son enemigos de la cruz de Cristo,
el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, esto es, les importa más comer, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este es el tipo de cristiano que tiene una fe cómoda, solo piensan en lo terrenal, anteponen lo terrenal a lo espiritual. Para ellos es más importante tener dinero, tener trabajo, ir de vacaciones, que sus hijos tengan sus fiestas, sus cumpleaños, sus 15 años, que las señoritas tengan buenos novios. Solo piensan en lo terrenal. Usan el evangelio para beneficios terrenales. La fe cómoda es eso, una fe egoísta. Alaban al Señor. Pareciera tan evidente, eso pareciera, y hasta cierto punto pudiera serlo. Si me paro en cierta esquina, pudiera ver uno la evidencia. Los hombres a quien más amó Dios, a quien más usó Dios, eran los hombres más sufridos que encontramos en la Biblia. Ve a Ezequiel cómo le fue, un profeta. No creo que haya aquí entre nosotros uno de esa talla. Hombres despreciados, perseguidos, amenazados. ¿Cómo le fue a Jeremías? El más grande que ha existido de los hombres, quitando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué registro nos da la Biblia? Entre los nacidos de mujer ninguno se ha levantado como Juan. Sin casa, usted ya conoce su dieta, insectos y miel. Una sola muda de ropa. Y a nosotros cuando nos llega eso nos descontrolamos, si es que tenemos la fe cómoda. ¿Por qué Dios no ha venido a servirme? ¿Por qué no ha venido a arreglar mis problemas? ¿Por qué no mata a este patrón que me está haciendo la vida imposible? Esta es la fe cómoda. La fe emocional. Una de las principales características del posmodernismo que se señaló en su momento fue el auge del sentimiento frente al declive de la razón. Este fenómeno se extendió también hasta el ámbito religioso. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una fe emocional y, simultáneamente, anti-intelectualista. Dicho en una frase más sencilla, más entendible. Lo que importan son las emociones y no la razón. Lo que importa es lo que sientes y no lo que piensas. Lo importante es lo que te embraga, lo que te cobija, lo que te llega, y no lo que tú percibes, analizas. Esto es la fe emocional y anti-intelectualista. Este fenómeno de este tipo de fe emocional predomina y alcanzó su esplendor principalmente en las redes sociales. Ya no es tan importante la teología como el sensacionalismo eufórico. Para la mayoría de iglesias es más importante lo que se siente que lo que se enseña. Es más importante lo que se siente que la enseñanza que transmite el líder. ¿Alaban a Dios? ¿Esta iglesia tiene buena teología? No lo sé. Entonces, ¿por qué te quedaste? Ay, es que cuando tú entras, se siente algo. Hay algo que yo percibo. No importa la herejía que enseñen. Lo que importa es lo que están sintiendo. Con este tipo de fe emocional. Para ellos, un buen predicador es un predicador que mueve a las masas, haciéndolos gritar, llorar, brincar, danzar.
En esta fe emocionalista se interpreta cualquier tipo de sentir como el Espíritu Santo. Cualquier sentir es la presencia o la manifestación de Dios. Por lo tanto, en una iglesia con fe emocionalista, un buen predicador es el que los hace sentir algo, no el que les hace aprender, comprender, razonar, evaluar las Escrituras. Lo importante es qué sentiste en el culto. La mentalidad de la fe emocionalista los lleva a pensar así: si no sentí nada, Dios no estuvo conmigo. ¿Te habló Dios? No, no sentí nada. Pero si tuve un escalofrío, si los pelos de la nuca se me pararon, si sentí un calor, si lloré, si sentí en ese momento brincar, Dios me habló. Si hubieras visto cuando el predicador alzó la voz y extendió su mano y dijo tú, yo vi en ese momento, él me miró a los ojos, mi mirada y la de él se cruzaron, Dios me habló, seguro que Dios me habló. Antes nosotros éramos de ese equipo. Ahora, vamos a balancear esto que estoy mencionando. Yo creo en gritar, yo creo en danzar, yo creo en aplaudir, llorar, yo creo en las emociones. Las emociones son parte de la naturaleza de un ser humano. Se nos dieron para ser expresivos, se nos dieron para interactuar. Sí, yo creo en las emociones, pero no creo que las emociones sean la evidencia de que Dios está entre nosotros. No creo que las emociones sean la evidencia de que Dios está tratando conmigo. ¿Dios te habló? Sí. ¿Por qué? Lo sentí. ¿Y cuántos no sintieron nada? Pastor, bien asustado. Yo no sentí nada. Dios no habló conmigo. ¿Alaban a Dios? Yo no creo que los sentimientos deben de ser el objetivo central de un culto. Los sentimientos no deben de ser el ancla de la fe de un cristiano. Los sentimientos no deben de ser los que determinen mi relación con el Señor. Entre más sienta, Dios trata más conmigo. Si no he sentido nada, no sé qué ha pasado los últimos 2 meses, probablemente Dios ya me abandonó. Esto es lo que pasa con una fe emocional. No podemos permitir que los sentimientos sustituyan la razón. Tienen su lugar y debemos de dejarlos allí en su lugar. ¿Alaban al Señor? Nuevamente, para balancear, no estoy diciendo que no son importantes, no estoy diciendo que no lo controlen de repente. Yo sé que momentáneamente se puede mencionar algo y que me llegue tan profundo que me sienta feliz. Si no voy a decir resístete y yo... no, eso es pecado. No nos vamos a resistir. Estoy diciendo que no debe de ser el ancla. ¿Alaban a Dios? Amén. Veamos cómo se manifestó el Señor en una ocasión que se le apareció un profeta. ¿Cómo es que Dios sentimentalmente se manifestó? Con grito, júbilo, truenos, lluvia. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. En esta historia está el profeta Elías encerrado en una cueva porque está huyendo
y se esconde en esta cueva. Llega el Señor y le dice que es tiempo de salir. Y dice en el versículo 11, el Señor le dice a Elías las siguientes palabras. Él, refiriéndose al Señor, le dijo, refiriéndose a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. ¿Quién pasaba? ¿Quién pasaba? Jehová. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¡Qué tremendo! Yo creo que cuando llegó el viento, los pentecostales hubieran hecho una fiesta tremenda. Cuando llegó el terremoto, hubieran salido los panderos y las panderistas con sus listones. Aquí viene el Señor, se siente luego. Pues no estaba tampoco en el terremoto. El fuego incendiando, que descienda fuego, y no estaba en el fuego tampoco. Pero viene un predicador aburrido, tranquilo, casi tieso en el púlpito, y apaciblemente con un silbido da la enseñanza. Y ahí estaba el Señor, en el silbido apacible. ¿Qué le estará pasando a nuestro pastor? Se ha vuelto muy tieso, muy quieto, muy educadito, muy serio. ¿Qué le está pasando al pastor? Hay que orar por él y ayunar para que nos haga sentir como antes nos hacía sentir. ¿Van a orar por mí? Una fe soberbia. Una fe soberbia es una fe que sube al cristiano laico de categoría de oveja a líder, cuando no lo es. Una fe soberbia es aquella que sube al cristiano laico a la categoría de un líder, cuando no lo es. Es una fe que me hace pensar que estoy calificado para descalificar cualquier doctrina sin haberle estudiado a conciencia. Repito, la fe soberbia es aquella que me hace pensar que estoy calificado para descalificar cualquier doctrina sin haberla estudiado a conciencia. Una fe soberbia es aquella que me da la autoridad que no tengo para fabricar una doctrina a mi gusto, en donde puedo decidir qué creer y qué no creer a mi antojo. Yo diría que de las tres, esta es de la que más abunda. Y los que estamos relacionados con las redes sociales, nos damos cuenta que entran estos cristianos con la fe soberbia y creen que pueden desechar cualquier doctrina que no les gusta y pueden escoger lo que solo les gusta. Creen que pueden estar por encima de un líder. Creen que tienen más luz, más entendimiento, más sabiduría y más preparación que un líder. De esto está plagado el Internet. Yo creo que la Biblia le dice al cristiano, insta al cristiano a probar los ministerios. Dice Apocalipsis 2, verso 2, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero los
cristianos con fe soberbia van más allá que esto. Ellos no prueban el ministerio, la mayoría de ellos sin hacer una revisión a conciencia de las doctrinas. Los cristianos con fe soberbia desechan la doctrina, cualquier doctrina, de una manera arbitraria, simplemente por el hecho de que algo no les gustó de dicha doctrina. Una fe correcta va a revisar la doctrina, la va a comparar con la Biblia, como lo hicieron los de Berea. ¿Recuerdan a los bereanos? Cuando llegó Pablo ahí a predicar a Berea, dice la Biblia que lo escucharon, pero que iban revisando lo que Pablo estaba enseñando a ver si coincidía con la Biblia. Con esta fe soberbia, a los cristianos la fe soberbia no les permite detenerse lo suficiente para analizar lo que no comprenden. Simplemente no les parece y punto, eso no está bien. Otros van más allá, eso es del diablo. Mira estos engreídos que se han creído. Creen que saben más que los que estamos llamados al ministerio, que hemos estudiado, hemos sido calificados, ya sea para ser maestros, pastores, apóstoles, evangelistas. Creen saber más que nosotros. Es tan grande su soberbia que cuestionan nuestras enseñanzas como si ellos supieran más que nosotros. Y a veces los tengo aquí también. ¿Sí será correcto lo que dijo el pastor sobre esto? Probablemente tengas más luz que yo. Probablemente tengas más experiencia que yo. Probablemente seas más espiritual que yo. Si lo eres, entonces estás en todo tu derecho de cuestionar la enseñanza de un líder. ¿Alaban a Dios? Pero en la fe soberbia, escuchan un sermón, vamos a hablar del internet, que es lo más común, y están oyendo el sermón, todo está bien, y de repente se cita algo que les lastima su carne. Se toca ahí en el sermón su pecado, yo no estoy de acuerdo. Todo estaba bonito hasta que este hermano dijo esto. No, esto es del diablo. Así son. Un cristiano tiene que balancear muy bien, tiene que escuchar una enseñanza que no esté para él entendible, tiene que llevarla de rodillas en oración, tiene que buscar en los pasajes bíblicos donde puede haber una mala interpretación, si algo se contradice de la Biblia, y después de revisar, cotejar, como dijo Jesús en San Juan 5, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tendrán la vida eterna. Después de orar, leer, consultar a otros hombres, entonces ahora sí presentarse y decir, esta doctrina está equivocada. Pero así no son los cristianos modernos. Los cristianos con esta fe simplemente se levantan, condenan y se van. ¿Alaban a Dios? Estos cristianos soberbios, gran parte de su vida la emplean solo para reprobar y condenar a otros. No tienen respeto por los predicadores. Y quiero decirte que los predicadores merecemos un respeto especial. No lo digo porque yo esté ahorita en esta posición, o como se dice comúnmente, porque tenga el sartén por el mango, sino porque infinidad de escrituras enseñan que se debe de respetar a un líder. Infinidad de escrituras. Ahorita no va a ser mi tema, pero a aquellos cristianos que conocen los sermones del reverendo Branham, él predicó un sermón que así tituló, Respetos. Muestre su respeto al hombre de Dios. Pero estos cristianos que han crecido con este evangelio según San Yo y tienen una doctrina soberbia, condenan al liderazgo, condenan hasta el mismo diablo. Y quiero decirle que la Biblia nos dice que no debemos de dirigirnos a Satanás.
faltándole al respeto. Ni al mismo diablo se le debe de hablar faltándole al respeto. El apóstol Judas describió muy bien a estos cristianos en su carta. Vayamos al penúltimo libro de la Biblia, en Judas. Dice Judas en el capítulo 1, versículo 8, refiriéndose a esos cristianos de fe soberbia: no obstante, de la misma manera también estos, refiriéndose a esos cristianos, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, rechazan el liderazgo y blasfeman de las potestades superiores. ¿A quién se refiere? Al diablo. Son poderes superiores a los seres humanos, a los demonios. Cuando un cristiano dice: a mí el diablo me hace los mandados, cuidado. El diablo es esto, el diablo es el otro, cuidado. Porque ahorita Judas va a decir que ni siquiera un ángel se atrevió a referirse al diablo de una manera suelta, irresponsable. Ni siquiera un ángel. Dice ahí en el versículo 9, bueno, leo un poquito antes: y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Un ángel dirigiéndose al diablo con respeto. Pero estos soberbios: no, al diablo, échalo fuera, ponlo bajo tus pies. Cuidado. Será el diablo y estará perdido, pero es una fuerza superior y no debes de blasfemar. Continuamos. Verso 10. Pero estos cristianos soberbios blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales. ¿Qué? No usan la razón, no piensan, solo abren la boca. Eso está mal. No hay profetas, eso es del diablo, esa es una doctrina falsa, ese predicador lo ungió Satanás. Nunca ustedes se dirijan así a un predicador. Pueden estar ustedes mismos poniéndose la soga al cuello. Aunque predique diferente a mí, yo como su pastor, ustedes tienen que respetar a cada predicador. Nunca se dirijan mal hacia ellos, nunca se expresen mal. Si lo hacen es porque tienen ese tipo de fe. Nosotros podemos ver en la Biblia que un cristiano con una fe correcta, no con una fe soberbia, nunca se va a adjudicar la autoridad que Dios no le entregó, porque es obvio que un líder, para ser líder, es que Dios le dio una autoridad especial. Yo aún en el mundo espiritual tengo una autoridad que no tiene un cristiano ordinario. Dios le dijo al ministerio, representado en Pedro: a ti te doy las llaves del reino. A ti te doy las llaves del reino. Y lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Un cristiano ordinario, si tiene una fe correcta, él no se va a adjudicar una autoridad que no se le dio. Y muchos cristianos no se les dio la autoridad para aprobar o desaprobar doctrinas, reprobar o aprobar ministerios. Habrá algunos que querrán justificar sus críticas o sus ofensas hacia los predicadores con otras citas bíblicas. Claro, citas que ellos acomodarán a su conveniencia. Pero veamos qué hace un verdadero cristiano cuando se topa con un predicador que está mal. ¿Qué hace un verdadero cristiano cuando se encuentra con un líder
que está haciendo mal su trabajo, que su sermón no da en el blanco, cuando no está ejerciendo bien su ministerio. ¿Qué hace un verdadero cristiano cuando se encuentra con un hombre así? Abran Primera de Samuel. Primera de Samuel 26, versículo 1. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. ¿Por qué le llamó Abisai a Saúl enemigo de David? Porque todos ellos se habían dado cuenta que Saúl, desde que David estaba en la corte real, desde que David había cambiado de trabajo, dejó de ser un pastorcillo y un compositor de cantos para ahora venir a ser parte de la corte real, vino a ser parte del grupo de música del rey. Pues desde esos días, Saúl intentó en varias ocasiones matar a David. Trató de inculpar a David, tramaba un plan, desarrollaba un proyecto para enredar a David. David no caía, se le iba la oportunidad. Y estaba Saúl persiguiéndolo constantemente hasta que tuvo que huir David. Y todos se daban cuenta que el celo que tenía Saúl hacia David no solo era por aquel canto que compusieron donde le dieron a él 1,000 y a David le dieron 10,000, no, sino que Saúl veía la mano de Dios en David. Entonces el pensamiento de Saúl es: si lo destruyo, entonces todas las miradas serán hacia mí. Por eso es que en este momento, cuando David baja al campamento, todos dormidos, el rey en medio, el capitán a un lado del rey, ahí hay una lanza, hay una olla, y entonces lo único que tenía que hacer David es quitar la lanza del piso y enclavársela al rey, como lo hicieron con Sísara, la esposa de Hazael. Le dijo: mi señor, duerma. Este hombre se duerme, saca una estaca, se la pone aquí, un martillazo y le atraviesa la cabeza. Pues Abisai probablemente se le vino a la mente esa escena y dijo: de una vez, aquí está tu enemigo, Jehová te lo ha entregado. Este rey ha hecho malas cosas. Pero la historia dice, verso 8, entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Usted sabe que Abisai era de los mejores guerreros del ejército, estaba entre los 30 mejores que tenía David, los 30 valientes.
9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y esa pregunta resuena hasta el siglo XXI. ¿Quién extenderá su mano contra un predicador a quien Dios ha levantado y ha usado para convertir masas? Y luego aparece un soberbio y dice: este es del diablo, es un falso, es un mentiroso, este es un engañador. ¿Quién extenderá su mano y será inocente? Nadie será inocente. Dios lo culpará. Y David lo sabía bien. Y David es uno de los hombres más ilustres que han existido en toda la cristiandad. Desde el judaísmo hasta nuestros días sigue como un pilar, una columna de ejemplo para los cristianos. No le mates, no te metas con él. Si te metes con el ungido, no hay forma de que seas inocente. Versículo 10. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Dios mío, la fe soberbia necesita muchos sermones en esta línea. Guárdeme Jehová. Pero es que es un pastor y está haciendo malas cosas. Si no llega su día en que muera, si no llega el momento en que Jehová lo hiera, esto es, si Dios no ajusta cuentas con él, yo no quiero problemas. Guárdeme, Señor. En ocasiones a mí me hacen preguntas en nuestro programa radial titulado Pregúntalo aquí. ¿Es este profeta del diablo o de Dios? No lo sé. No lo sé. Enseña algo diferente al hermano Branham, pero yo no sé si sea del diablo. Guárdeme, Señor, que me proteja de señalar a un hombre que está convirtiendo almas, orando por enfermos, predicando el evangelio dentro de la luz que él tiene. Guárdeme el Señor de decir que ese hombre es del diablo. ¿Quién extenderá su mano contra un ungido y será inocente? Pero la fe soberbia se levanta y se pega en el pecho y yo sé que eso es del diablo, eso está mal, eso no es de Dios, ya no hay profetas, él es un falso predicador y eso es a lo que lleva la fe soberbia, a que ellos mismos se lancen al infierno con su boca. Alaban a Dios. Por eso me traje desde el siglo XVII cómo empezó todo esto. Cómo se introdujo primero en el mundo, derribando un absolutismo religioso en el cual la humanidad creía en la existencia de Dios. Esta no se cuestionaba, su palabra, sus mandamientos no se cuestionaban, pero con la Ilustración se introducen sin número de ideologías, filosofías, que después culminaron en el siglo XX con ateísmo y agnosticismo, y aún creyendo la iglesia cristiana que eso solo fue allá afuera. No, eso se infiltró al cristianismo y no se nos cambió la doctrina por dichas filosofías, pero sí se permeó la doctrina. Hay influencia de estas ideologías en la doctrina cristiana. ¿Y qué tenemos como consecuencia? Una fe cómoda, creyendo que el Dios amo debe de ser Dios siervo. Una fe emocional, desplazando la teología bíblica para dar lugar al sensacionalismo. Una fe soberbia donde se levantan por encima de la estructura ministerial que Dios ha establecido
para creer que ellos son los que pueden, saben, son los calificados para decir quién está bien y quién está mal. Una vez más, guárdeme, Jehová, de extender mi mano, mi boca, mi mente contra los ungidos del Señor. Así que, iglesia, debemos de hacer conciencia y podemos, después de todo este análisis, estar seguro que hoy en día en las iglesias no se predica el Evangelio según Pablo, según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, según Santiago, sino es un Evangelio según San Yo. Yo voy a decir cómo se deben de hacer las cosas y cómo debe de funcionar el cristianismo. Pónganse de pie. Dios, abre nuestro entendimiento. No queremos fallar, estamos expuestos a fallar como cualquier iglesia, como cualquier cristiano. Ten misericordia de nosotros, Señor. Permítenos sacar el máximo provecho a esta enseñanza. Permítenos usar esta enseñanza como un escudo, porque vendrán esas influencias que hoy controlan a la humanidad y también que se han metido al cristianismo. Pero tu palabra es escudo. Señor, agradecemos el que hayas hablado a nuestro corazón. Agradecemos el que hayas hablado a nuestra conciencia y nos lleves a recapacitar.